Mi marido murió un martes a las 3:15 de la tarde. Lo sé porque vi la hora exacta en el reloj de pared del hospital. Ese reloj antiguo que nunca marcaba bien, siempre adelantado unos minutos. 42 años de matrimonio terminaron en ese instante, sin despedidas importantes, sin las palabras que habría querido decir, solo silencio. Solo su mano, aún tibia, cuando la tomé por última vez. No sé qué esperas de mí en este momento. Quizás un lamento profundo, un drama desgarrador. Pero la vida no siempre te da lo que esperas. A veces te da algo completamente diferente, algo que te sacude desde adentro y te obliga a ver el mundo con ojos completamente nuevos. Eso es lo que pasó ese día. Y lo que pasó después fue aún más increíble. Roberto llevaba 3 años luchando contra el cáncer. 3 años de quimioterapia que lo dejaba enfermo durante semanas. De noches sin dormir donde yo permanecía a su lado, escuchando su respiración. De esperanza que se convertía en desesperación cada vez que los resultados no eran los que esperábamos. 3 años de doctores usando palabras como remisión y luego recurrencia. 3 años viendo a un hombre fuerte convertirse en alguien que pesaba cada vez menos. Pero en estos últimos meses, cuando el doctor Ramírez finalmente nos dijo que no había más que hacer, que el cáncer había metastatizado a todos lados, que estábamos hablando de semanas, no de meses, algo cambió profundamente en Roberto. No se dio por vencido exactamente, porque eso no era quien era él. Pero dejó de luchar contra lo inevitable. En su lugar, comenzó a pelear por algo más importante. Comenzó a hacer llamadas largas a su abogado, citas privadas en el hospital donde yo no estaba permitida. Documentos que aparecían en la mesa de noche. Una noche, mientras yo le cepillaba el poco cabello que le quedaba, cabello fino como el de un bebé después de meses de quimio, Roberto tomó mi mano. Carmen, dijo, su voz apenas un susurro. Quiero que prometas algo. ¿Qué, amor? Pregunté. Aunque ya sabía que esto era importante, podía sentirlo. Quiero que prometas que vas a vivir. Quiero que prometas que después de que yo me vaya, no vas a quedarte aquí solo cuidando la casa. No vas a quedarte esperando que Fernando venga a visitarte. No vas a quedarte en un lugar donde no eres feliz. Lloré cuando dijo eso. Lloré porque era una cosa terrible de pedir a alguien que prometiera ser feliz cuando estás a punto de perderlos. Te lo prometo, dije de todas formas, porque así es como amas. Prometes cosas que no sabes cómo cumplir. Esas palabras, simples como parecían, llevaban todo el peso de su amor. Los primeros días del funeral fueron un borrón de teléfono y gente y trámites. En la sociedad mexicana hay un protocolo. Un cuerpo debe ser velado, debe haber una ceremonia, debe haber un cementerio, debe haber comida, debe haber gente. Y así sucedió todo, como había sucedido innumerables veces antes en familias mexicanas durante generaciones. Como si la muerte fuera algo que habíamos perfeccionado después de cientos de años. Fernando, mi hijo mayor, llegó desde Monterrey el mismo día que murió Roberto. Es curioso cómo los hijos regresan a casa cuando sus padres mueren, como si repentinamente recordaran que existimos, que tenemos valor, que merecemos su tiempo. Fernando tenía 41 años entonces. Vivía en una oficina lujosa en Monterrey. Vendía seguros con una sonrisa depredadora que había perfeccionado durante 2 décadas. Esa sonrisa que practica en el espejo. Esa sonrisa que usa cuando cierra un trato importante.
Traía a su esposa, Daniela, una mujer de 38 años con unos ojos que brillaban cuando veía dinero. No estoy siendo cruel aquí, estoy siendo honesta. Conocí esa mirada décadas atrás cuando la vi por primera vez en la boda de Fernando, hace 14 años. Esa no era la mirada de alguien que estaba enamorado, era la mirada de alguien calculando, sumando números mentalmente, evaluando el valor de todo lo que veía. Una mirada que yo reconocería años después, cuando Fernando la miraba durante el funeral, mientras ella tocaba su brazo de una cierta manera, mientras susurraba cosas en su oído que lo hacían sonreír. Incluso en el funeral de su padre, incluso cuando debería haber estado consolando a su madre viuda. La casa donde nos enterramos de la muerte de mi marido. La casa que Fernando había estado esperando heredar desde que tenía 17 años y su padre le mencionó casualmente que algún día sería suya, era grande, extraordinariamente grande. No es una exageración decir que era una mansión. 3 pisos de arquitectura moderna con acabados tradicionales. 5 recámaras de ensueño, cada una con su propio baño. Un estudio con paredes forradas de madera que olía a siglos de historia intelectual. Una sala de cine que Roberto había hecho instalar hace 10 años cuando finalmente tenía dinero para hacer todas las cosas que siempre quiso. Una alberca azul cristalino de 15 metros que reflejaba las tardes de México de una manera que parecía surrealista. Ubicada en las lomas de Chapultepec, la zona más cara de la Ciudad de México. Desde la terraza del piso superior podías ver toda la extensión de la capital extendiéndose hacia el horizonte. Rascacielos brillantes que tocaban el cielo. Barrios pobres apiñados entre ellos. Una ciudad de 30 millones de personas vista desde arriba. Era el tipo de vista que te hacía sentir como si estuvieras viendo el mundo desde fuera de ti mismo. Mi marido la había comprado 30 años atrás, en 1994, cuando las propiedades en esa zona aún eran accesibles para alguien con visión. Visión y trabajo duro. Había pagado $250,000 entonces, lo que era mucho dinero para esa época. Habíamos pagado parte de eso durante 20 años después. Una hipoteca que Roberto finalmente pagó completamente cuando cumplió 60 años. Ahora, en 2024, valuadores profesionales la habían tasado en alrededor de $1,200,000. Quizás más si la vendías al comprador correcto, la cifra que cambió todo. Fernando sabía exactamente lo que valía. Lo había mirado durante años con la hambre de un hombre que creía que la vida le debía cosas. Durante el funeral, mientras la gente llegaba a presentar sus condolencias genuinas, mientras yo aún estaba desorientada y confundida por la pérdida, mientras mi madre lloraba sin poder parar en una habitación cercana y mi hermana servía café a las visitas que no paraban de llegar, Fernando caminaba de habitación en habitación, como un inspector de aduanas evaluando un lugar. Lo vi abrir armarios que no tenía derecho a abrir. Lo vi mirar cuadros que habían colgado en esas paredes durante 30 años. Lo vi evaluar. Lo vi hacer mentalmente el inventario de nuestras posesiones como si estuviera contando el dinero que pronto sería suyo. Las antigüedades que Roberto y yo habíamos coleccionado durante décadas de viajes a Europa. Cuadros de artistas españoles, esculturas de Italia, los libros valiosos de la biblioteca de Roberto, primeras ediciones de García Márquez, de Cortázar, obras de arte, todo. Tenía un pequeño cuaderno en el bolsillo donde escribía cosas, números, probablemente, precios.
valores de reventa. Y durante todo ese tiempo Daniela nunca se alejaba mucho de su lado. Caminaba detrás de él como una sombra. Susurraba cosas en su oído que lo hacían sonreír. Incluso en el funeral de mi esposo. Incluso cuando él debería haber estado consolando a su madre viuda, llorando, procesando la muerte de su padre. En su lugar, estaba siendo guiado por una mujer que lo animaba a pensar en dinero. Ella lo tocaba de una manera que no era afectuosa, era posesiva. Era como si estuviera asegurándose de que nadie más pudiera reclamarlo. O quizás estaba asegurándose de que no se arrepintiera de la forma en que había gastado su dinero en ella. No estoy segura, pero sé lo que vi. El segundo día del funeral fue cuando sucedió. Ya había muchas personas en la casa. Amigos de mi marido del colegio, compañeros de trabajo de hace 30 años, gente del despacho de abogados donde Roberto había sido socio durante 2 décadas, vecinos que recordaban cuando compramos la propiedad, familiares lejanos que solo aparecen en tragedias como estas, tíos que no habíamos visto en años, primos lejanos que heredarían nada. El ambiente era ese extraño que solo existe en funerales. Entre la tristeza genuina y las conversaciones animadas sobre cualquier cosa menos la muerte. Las mujeres preparaban comida en la cocina, sus manos moviéndose instintivamente a través de recetas que habían aprendido de sus madres. Chile en nogada, mole negro, tamales. Como si la comida pudiera remediar la ausencia. Los hombres bebían café en la sala, hablando de negocios porque la muerte es incómoda y el dinero nunca lo es. Hablaban sobre la bolsa, sobre inversiones, sobre qué estaban comprando y vendiendo estos días. Mi madre estaba en un rincón de la sala, llorando silenciosamente. Había perdido a su yerno, pero más que eso, había visto cuánto sufrió durante esos 3 años. Había visto a su hija llorar. Mi hermana la sostenía la mano, hablándole en susurros, intentando consolarla de una manera que no era posible. Y yo estaba sentada en el sofá, tratando de no desmoronarme, tratando de no caerme de cansancio emocional enfrente de todos estos testigos de mi dolor. Mi cuerpo sabía que estaba en shock. Mi mente no quería procesarlo. Era como si Roberto estuviera en la habitación contigua, esperando a que todo esto terminara. Como si en cualquier momento entrara y dijera: «Bueno, cariño, estos funerales son agotadores. ¿Podemos ir a la cama ahora?» Fue entonces cuando Fernando se acercó a mí. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba perfecto. Probablemente costaba 3.000 pesos. El pelo perfectamente peinado con ese gel caro que usa, colocado de una manera que indicaba que se había visto en el espejo esta mañana y aprobado lo que veía. Una expresión de seriedad en el rostro que intentaba parecer respetuosa, pero que solo revelaba impaciencia. La impaciencia de alguien que tiene un cronómetro corriendo en su cabeza. Se sentó a mi lado, no muy cerca, manteniendo esa distancia que indica que alguien quiere parecer empático, pero en realidad quiere terminar rápido con la conversación. La distancia de alguien que tiene una tarea que completar. «Mamá», dijo, su voz bajita pero clara, lo suficientemente baja para que pareciera privado, pero lo suficientemente claro para que algunos de los presentes pudieran escuchar, para que estuviera documentado de alguna manera. Necesitamos hablar sobre la casa, sobre sus cosas. Y fue entonces cuando supe. No completamente, no con certeza, pero lo supe. Levantaré mi mano aquí para decir algo importante. No soy ingenua, nunca lo he sido.
Yo soy Carmen Villavicencio Hernández, hija de un maestro de escuela y una enfermera, mujer que trabajó durante 15 años como contadora en un despacho de abogados, antes de que Roberto me pidiera que dejara el trabajo cuando tuvimos a Fernando. Esa fue mi decisión, pero también fue una decisión que Roberto pidió. Quería que estuviera en casa, quería que criara a Fernando, quería que fuera el corazón de nuestro hogar. Así que dejé mi carrera. Y no me arrepentí durante años. Pero cuando Fernando cumplió 16, cuando finalmente la casa estaba quieta durante el día, cuando me di cuenta de que había desaparecido 30 años, sí me arrepentí un poco. Pero había notado cómo Fernando se comportaba alrededor del dinero desde que era un niño. Cuando tenía 8 años, vendía las cosas de su hermano menor en el barrio para ganar dinero. Le robó 30 pesos de la cartera de Roberto cuando tenía 11 años. Lo sé porque lo vi hacerlo. No dije nada. Quería ver qué haría. Y lo que hizo fue guardarlo en una lata bajo su cama. Con 16, estaba haciendo conexiones con vendedores de seguros. Con 19, estaba en una universidad privada estudiando administración de empresas, pagado completamente por Roberto, quien creía en dar oportunidades. La manera en que los ojos de Fernando brillaban cuando Roberto mencionaba sus inversiones era inconfundible. Era la mirada de un cazador viendo su presa. La facilidad con la que mentía cuando quería algo era asombrosa. La forma en que desechaba a la gente cuando ya no le servían era brutal. Había una novia que trajo a casa hace 10 años, una muchacha linda llamada Patricia, que lo amaba genuinamente. Eso se veía. Se veía en cómo lo miraba. Se veía en cómo lo tocaba. Lo amaba de verdad. Pero cuando ella no heredó un negocio de sus padres como Fernando esperaba, cuando sus padres decidieron donar el negocio a caridad en lugar de darlo a sus hijos, Fernando la dejó. Desapareció de su vida. Simplemente desapareció. Como si ella nunca hubiera existido. Como si sus sentimientos no importaran. Como si el mundo fuera un lugar donde las cosas simplemente se usan y se descartan. Y un año después conoció a Daniela, una mujer que sabía exactamente qué decir, una mujer que lo miraba como si fuera el hombre más inteligente del mundo, una mujer que sabía cómo hacer que se sintiera importante. Pero aún así, incluso sabiendo todo eso de Fernando, incluso comprendiendo su naturaleza desde hace años, no estaba completamente preparada para lo que haría después. ¿Hablar sobre la casa? Pregunté, aunque sabía exactamente a dónde iba esto. Podía verlo en sus ojos, podía sentirlo en el aire. Fernando, tu padre acaba de morir. Ni siquiera lo hemos enterrado aún. Su cuerpo todavía está siendo velado en el piso de abajo. Literalmente en este momento hay gente en la funeraria abajo confirmando los detalles del entierro. Dejemos eso para después, por favor. Dejemos que yo tenga al menos una semana para respirar. No, mamá, necesitamos hablar ahora. Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de decir algo compasivo, algo que mostrara que realmente entendía mi dolor. Pero luego decidió que no valía la pena, que pretender sería demasiado trabajo, que podía usar la verdad como arma. Papá me dijo hace años que me heredaría la casa, que la casa sería mía. Fue una promesa oficial entre un padre e hijo. Necesito que me des las llaves para poder asegurarla, revisar que todo esté bien. Necesito asegurarme de que nada se pierda, que nadie entra a robar. Tú no puedes mantener una propiedad de este tamaño sola. No tienes experiencia con estas cosas. Deberías estar agradecida de que yo la cuide.
Aquello fue tan directo, tan calculado, tan increíblemente sinvergüenza, que casi admiré el descaro. Casi. Pero lo que sucedió después eliminó cualquier admiración que pudiera haber sentido. El tercero y último día del funeral llegó. La casa estaba aún más llena que antes, si es que eso era posible. La gente mostraba sus respetos finales. Comía los alimentos que habían traído en ollas de barro y bandejas de cerámica, y luego se iba, dejando atrás conversaciones en susurros sobre qué hará ahora viuda. Y pobre Carmen, tan joven a los 62 años, aunque no tan joven realmente para comenzar de nuevo. Yo caminaba entre esas personas como un fantasma, sonriendo cuando era necesario, diciendo gracias cuando alguien me ofrecía condolencias que sonaban sinceras. Algunos me abrazaban. Sus brazos alrededor de mí significaban nada y todo al mismo tiempo. Algunos me daban pésames formulaicos, esas frases que la gente aprende de manera instintiva. Lo siento por tu pérdida. Está en un lugar mejor ahora. El tiempo sanará todas las heridas. Palabras que son ciertas, pero no verdaderas. Uno de los socios de Roberto, un hombre llamado Rodrigo Fuentes, un abogado que había trabajado con mi marido durante 30 años, me tomó la mano cuando se iba. Simplemente la tomó. No fue romántico ni fuera de lugar. Fue humano. Roberto fue la persona más íntegra que jamás he conocido, me dijo. En 30 años de trabajar juntos, nunca lo vi comprometer sus valores. Nunca lo vi mentir. Nunca lo vi traicionar a alguien. Eso es raro, Carmen, muy raro. Eso me hizo llorar de verdad. Porque es verdad, Roberto era un buen hombre. Un hombre raro en este mundo. Fue alrededor de las 5 de la tarde cuando Fernando hizo su movimiento final. La mayoría de los invitados se iba. Mi hermana estaba en la cocina limpiando, organizando los platos que habían acumulado durante 2 días de funeral. Mis amigas estaban preparándose para partir, sus abrigos ya en sus manos. Mi madre había sido llevada a descansar a una de las habitaciones de huéspedes por mi cuñada, quien al menos demostraba algo de decencia en su comportamiento. Y Fernando estaba parado frente a mí, con Daniela detrás de él como una sombra, en la entrada de la sala. Su postura era diferente ahora, más recta, más confiada, como si supiera que era el momento, como si todo lo que había estado esperando durante años finalmente fuera a suceder. «Mamá», dijo Fernando, y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Era la voz de alguien quien ya había ganado, de alguien quien había ensayado este momento en su cabeza 1000 veces, quien había imaginado esta conversación en detalle. «Dame las llaves, ahora». ¿Qué? No estaba segura de haber escuchado bien. O quizás lo había escuchado perfectamente, y simplemente no podía creer que mi propio hijo, en el día de su entierro de su padre, estuviera siendo tan descarado. «Las llaves de la casa, dámelas. Esto no es una conversación, es un hecho. La casa era para mí. Papá y yo lo acordamos hace años. Eso fue un pacto entre hombres. Tú no tienes derechos aquí». Extendió su mano, esperando. Sus dedos se movieron ligeramente, como si estuviera impaciente, como si tuviera otras cosas que hacer. «Vamos, mamá. Sé que esto es difícil para ti, pero esto tiene que hacerse. No puedes quedarte aquí indefinidamente. Necesitas irte a algún lado. Necesito asegurar la propiedad». Puedo ver tu cara en este momento, querido espectador. Puedo imaginar la incredulidad, la rabia, la indignación que estás sintiendo. Eso es lo que la mayoría de las personas sintieron cuando supieron esta historia. Pero en ese momento, en esa habitación, con la muerte aún tibia en el aire,
con el cuerpo de mi marido 2 pisos abajo siendo preparado para el entierro al día siguiente, con mi corazón destrozado en pedazos y mi mente apenas capaz de procesar que Roberto ya no estaba, lo que sentí fue algo diferente. Sentí curiosidad, porque, ¿sabes qué? Mi marido no era un hombre estúpido, era abogado, no un abogado cualquiera, sino un abogado que había hecho su fortuna analizando cada detalle, cada línea de un contrato, cada posible consecuencia de sus decisiones. Había ganado casos complejos porque entendía cómo la mente humana funciona, cómo la gente traiciona, cómo la gente toma decisiones predecibles cuando está motivada por la avaricia. Y 30 años atrás, cuando compró esa casa, definitivamente no había confiado su futuro a una conversación casual con su hijo adolescente. Había dejado documentos, papeles, cosas legales que significaban cosas reales. Así que me levanté, lentamente, deliberadamente. Miré a Fernando directamente a los ojos, y en ese instante vi miedo en esos ojos. Un destello de miedo porque no estaba seguro de si yo sabía algo que él no sabía. Y eso fue útil. Ese miedo era información. Saqué las llaves de mi bolsillo. Esas llaves grande, pesada, que había llevado durante 30 años. Acero frío. Herrumbre en los bordes de las llaves más antiguas. Las sostuve en mi mano, dejando que Fernando las viera, dejando que imaginara toda la riqueza y el poder que pensaba que representaban. Vi cómo su expresión cambió, cómo sus ojos se expandieron ligeramente, cómo su respiración se aceleró, cómo algo en su cuerpo se relajó porque finalmente creía que había ganado. Luego hice algo que cambió todo. No le di las llaves. En su lugar, coloqué mi mano en su pecho, firmemente pero sin violencia, y lo empujé suavemente hacia un lado. Caminé hacia la puerta. Salí de la casa sin decir una palabra a Fernando, sin mirar hacia atrás, sin responder cuando Daniela llamó mi nombre. Entré a mi coche, un Volkswagen Jetta que Roberto me había comprado hace 6 años. El olor interior era familiar. Había un café que yo había dejado en el portavasos hace una semana, completamente frío ahora. Las manos me temblaban cuando puse la llave en el encendido. Cuando finalmente conseguí que el coche arrancara, mi teléfono comenzó a sonar. Fernando, llamando, dejando un mensaje de voz. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Mamá, vuelve aquí. Esto no es nada gracioso». Conduje en silencio hacia la casa de mi hermana, hacia la casa donde crecí, hacia el único lugar en el mundo donde me sentía segura en ese momento. Fue solo cuando estaba estacionando el coche en la calle de afuera de su departamento en la colonia Roma, cuando realmente permitíme respirar. Cuando finalmente bajé mis manos del volante, cuando finalmente el shock empezó a convertirse en comprensión. Porque en ese momento finalmente entendía. Mi marido no me había dejado sola. Mi marido, quien había pasado 30 años acumulando riqueza y protegiendo a su familia, quien había visto claramente lo que Fernando era y cómo Daniela lo estaba usando como un vehículo hacia la riqueza, mi marido había planeado algo grande, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Mi marido me había dejado instrucciones. No pasó mucho tiempo antes de que Fernando llamara. Primero una vez, a las 6:30 de la tarde, luego a las 7. Luego a las 7:15. Luego dio por vencido las llamadas y pasó a los mensajes de texto. ¿Dónde estás? Mamá, necesito hablar contigo. Esto es ridículo. Te voy a llevar a juicio por esto. No sabía que fueras tan egoísta, mamá. Papá estaría decepcionado de ti.
estaría furioso contigo. Ese último mensaje fue una puñalada. Fue cruel, pero sabía que no era verdad. Sabía exactamente lo que Roberto habría hecho, pero yo no respondía, porque necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Y sobre todo necesitaba revisar algo que mi marido me había dado hace exactamente una semana, antes de que su enfermedad se acelerara finalmente hacia el final inevitable. Un sobre, completamente sellado, hecho de papel grueso que se sentía importante en mis manos, con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Mi amor, Carmen, escrito en su letra cursiva cuidada, con instrucciones de no abrirlo a menos que sucediera algo. Y algo había sucedido. Esa noche, en la casa de mi hermana, en una habitación tranquila con la puerta cerrada, abrí ese sobre. Lo que encontré dentro cambió mi vida. Cambió todo. Había cartas, documentos legales, números que parecían demasiado grandes para ser reales, explicaciones que mi marido, Roberto Gómez Delgado, había escrito en su propia letra, despacio y con cuidado, como si supiera que moriría pronto y quisiera asegurarse de que yo entendiera cada palabra, como si quisiera que oyera su voz cuando leyera. Mi querida Carmen, decía la primera carta, si estás leyendo esto, ya no estoy. Pero eso no significa que te haya dejado sin protección. Eso significa que estoy habiendo hecho algo que debería haber hecho hace años. Algo que no puedo explicar mientras aún estoy vivo, porque cambiaría las cosas entre nosotros. Porque probablemente intentarías hablar conmigo sobre ello. Intentarías convencerme de que no es necesario, que Fernando es tu hijo, que deberíamos confiar en él. Pero la verdad es que sé lo que Fernando es. He sabido durante años, y he pasado los últimos años asegurándome de que, sin importar qué, nunca fueras vulnerable. Las palabras de mi marido me hicieron llorar de una manera que no había llorado durante todo el funeral. Durante toda la semana de preparativos y gente y falsedad. Lloré como si mi corazón finalmente entendiera que, aunque Roberto estaba muerto, no me había abandonado. Su voz estaba en esas páginas, su preocupación, su amor, su ingenio, su capacidad de ver el futuro. Lo que Roberto había hecho era esto. 2 años atrás, sabiendo que su enfermedad se aceleraba, que los médicos le habían dado 5 años máximo hace 3 años y probablemente mucho menos, había comenzado a transferir sus activos principales a un fideicomiso que era completamente a mi nombre. No solo la casa, sino propiedades adicionales que yo ni siquiera sabía que poseía. Un departamento en Polanco, el más caro, que arrendaba a ejecutivos extranjeros por 10,000 pesos al mes. Una casa de vacaciones en Puerto Vallarta, que también arrendaba durante los meses de turismo. Inversiones de largo plazo en compañías mexicanas que generaban ganancias consistentes. Cuentas de ahorro. Un portafolio de valores diversificado que generaba ingresos pasivos mes tras mes. Bonos, acciones. En total, después de que el abogado de Roberto, un hombre llamado licenciado Miguel Ángel Morales, me ayudara a calcular todo, me encontré siendo mucho más rica de lo que jamás supe. Más de 3 millones de dólares en activos, la mayoría de los cuales eran completamente independientes de cualquier herencia que Fernando pudiera reclamar. Pero eso no fue lo más ingeniero. Lo que hizo con la casa misma fue lo realmente brillante.
la obra maestra de su planeación. 3 meses antes de su muerte, Roberto había colocado una hipoteca importante contra la casa. No porque necesitara dinero, no porque estuviera en problemas financieros. Lo había hecho específicamente, deliberadamente, para colocar una deuda significativa contra la propiedad. Una deuda de aproximadamente 700.000 pesos, pagadera en 15 años a una tasa de interés que comía la mayoría del pago mensual. Una cantidad que no había sido pagada, una carga, lo que significaba que cualquiera que heredara la casa también heredaría esa deuda. Un peso muerto, una carga, un pasivo donde Fernando esperaba un activo puro. Y luego, en los papeles del testamento que el licenciado Morales me mostró con una sonrisa irónica, Roberto había dejado la casa específicamente a Fernando. No el dinero para pagar la deuda, no una forma de resolverlo, solo la casa, con toda su deuda adjunta, con una nota que decía: «Para mi hijo Fernando, quien siempre quiso esta casa, ahora es suya, completamente suya». Mientras que a mí, su esposa, me había dejado todo lo demás: el dinero, las inversiones, las propiedades, la libertad financiera. Y algo más importante, la comprensión de que Roberto me había visto, realmente visto. Había visto que yo era una mujer fuerte. Había visto que yo podía ser algo más que la esposa de alguien. Había visto mi potencial incluso cuando yo no lo veía. Cuando leí esa parte, tuve que dejarme caer en la cama de mi hermana. Literalmente caí hacia atrás como si alguien me hubiera empujado. Porque era tan perfecto, tan completamente Fernando. Mi marido había visto exactamente lo que su hijo era. Había visto exactamente lo que haría. Y lo había preparado de una manera que no solo lo protegía a mí, sino que hacía que Fernando enfrentara las consecuencias exactas de su avaricia. Era como si Roberto hubiera escrito un manual sobre cómo atrapar a un hombre codicioso y lo hubiera ejecutado perfectamente. Pero había más. Había documentos que revelaban esquemas financieros cuestionables en los que Fernando había estado involucrado. Cosas que Roberto había descubierto a través de sus contactos legales durante los años. Un esquema de Ponzi en el que Fernando había invertido dinero de sus clientes sin autorización. Inversiones no autorizadas en las que había tomado comisiones que no le pertenecían. Negocios con socios que hacían preguntas que Fernando nunca respondía. Cosas que bordaban la ilegalidad. Cosas que, si se revelaran a las autoridades, podrían resultar en cargos criminales. Roberto había documentado todo cuidadosamente, junto con recomendaciones de que se lo mostrara a las autoridades si Fernando intentaba algo deshonesto. Si intentaba desafiar el testamento, si intentaba hacerme daño. Y finalmente, en la parte inferior del sobre, había una nota más pequeña, escrita en la letra temblorosa de Roberto, fechada solo 3 días antes de su muerte. «Carmen mía», decía, «sé que esto es mucho, sé que duele, pero quería que supieras una cosa. Te amo, siempre te he amado. He amado cada momento contigo y he pasado mi vida asegurándome de que nunca tengas que depender de nadie, ni de Fernando, ni de nadie. Tú eres fuerte, siempre lo has sido, incluso cuando no lo creías, incluso cuando yo no lo dije lo suficiente. Ahora tienes los recursos para probarlo. Ahora tienes la oportunidad de vivir la vida que deberías haber vivido todo este tiempo. No la vida de una esposa, no la vida de una madre, la vida de Carmen, solo Carmen. Eres libre, mi amor. Finalmente eres libre.
Esa nota la leí una docena de veces esa noche, una y otra vez. Cada vez sentía que mi marido estaba en la habitación conmigo, diciéndome que lo hiciera, diciéndome que fuera valiente, diciéndome que me levantara. Los días que siguieron fueron extraños y caóticos. Fernando no dejaba de llamar, primero enfadado, luego suplicante, luego amenazador. Dijo que me demandaría por retención de propiedad. Dijo que conseguiría una orden judicial. Dijo que yo era una mala madre por no entender que él solo quería lo que le correspondía. Dijo que me odiaba. Mientras él hablaba, yo estaba en reuniones con el licenciado Miguel Ángel Morales, quien había sido amigo de Roberto durante 35 años, compañeros desde la universidad. Morales confirmó todo con una precisión legal impecable. El fideicomiso era inatacable. La hipoteca en la casa era completamente legal. El testamento era sólido y prácticamente a prueba de desafíos legales. Su marido fue muy cuidadoso, me dijo Morales. Un hombre en sus 70 con un pelo plateado perfecto y unos ojos que indicaban que había visto suficientes batallas legales como para no sorprenderse por nada. Sabía lo que Fernando era y preparó todo de una manera que sería muy difícil de cuestionar. Legalmente usted está segura, señora Carmen, completamente segura. Y luego, 2 semanas después del funeral, cuando Fernando había enviado un correo electrónico diciendo que iba a venir a la casa para tomar lo que era suyo, hice algo que no había planeado, pero que, en retrospectiva, fue casi un acto de venganza poética. Le envié un mensaje de texto, solo un mensaje, 7 palabras, pero fue perfectamente calculado. Revisa el sótano. Verá, Roberto tenía un sótano donde guardaba cosas importantes, documentos valiosos, dinero en efectivo en una caja fuerte, un pequeño refugio donde pasaba tiempo cuando necesitaba pensar, donde leía, donde escondía cosas que no quería que nadie viera. Fernando nunca había entrado allí. Yo lo sabía porque Roberto me lo había dicho específicamente años atrás. Nuestro hijo nunca entra en ese sótano, escribió en una de sus notas. Es porque no le interesa nada que no sea dinero en efectivo o cosas que él cree que tienen valor de dinero. Pero probablemente, cuando crea que la oportunidad se presenta, verá la cerradura y asumirá que hay algo valioso adentro. Fue un instinto cruel, lo admito. Fue casi sádico. Pero cuando vi que Fernando había leído mi mensaje, cuando vi que los puntos de escritura comenzaron en el chat, supe exactamente lo que estaba pasando. Estaba en su coche. Estaba yendo hacia la casa. Estaba imaginando lo que podría encontrar en ese sótano. Dinero, joyas, certificados, documentos, lo que fuera que pensara que merecía. Llegó a la casa en 20 minutos. Lo sé porque Daniela llamó a mi hermana, enfadada, preguntando dónde estaba yo, preguntando qué esté pasando. Lo sé que bajó al sótano porque escuché lo que pasó después. Sé que vio el cuarto vacío, las paredes de concreto gris, la ausencia total de lo que había estado esperando. Nada, solo vacío. Y sé que encontró la nota que Roberto había dejado específicamente en ese sótano, escrita en una tarjeta en una letra clara que no podía ser malinterpretada. Una tarjeta que estaba en un marco de vidrio en el centro del cuarto. Ahora empieza la diversión. Eso fue todo. Eso fue la broma final de mi marido a su hijo codicioso. Un chiste que apenas si habrá entendido entonces, pero que entendería perfectamente cuando el abogado le explicara
¿Qué había heredado exactamente? Lo que sucedió después fue caótico. Fernando llegó a mi casa, o a la casa que yo ahora controlaba completamente. Llegó enfadado, preparado para una pelea. Llegó con Daniela, quien lo animaba desde el fondo, quien susurraba cosas en su oído que probablemente lo hicieron creer que podía ganar esto. Llegó esperando una confrontación que lo justificara, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Le mostré el testamento. Le mostré los documentos del fideicomiso, cada uno con la firma de Roberto y la firma de 2 testigos, cada uno completamente legal. Le mostré la hipoteca que había en la casa, la que él ahora heredaba junto con la propiedad. Y vi, en tiempo real, la forma en que su mundo se desmoronaba, porque él había esperado heredar una casa sin deudas, una inversión pura, una base para su riqueza. Lo que obtuvo fue una casa con una deuda de 700,000 pesos que tendría que pagar él mismo durante 15 años. O podía venderla, pero entonces tendría que enfrentar el hecho de que yo había estado viviendo allí todo este tiempo, que el impuesto de transferencia sería enorme, que el costo de venta sería significativo. En esencia, mi marido había transformado lo que Fernando veía como su premio mayor en una trampa perfectamente construida. «Esto no es justo», dijo Fernando, su voz siendo casi un grito. «Papá me lo prometió, me lo dijo a mí, fue un acuerdo». «Tu padre dejó un testamento legal», respondí, mostrándole el papel con una calma que no sabía que tenía. «Un testamento que fue firmado y certificado hace un año. Esto es lo que él quería. No una conversación que tuviste con él cuando tenías 17 años. No una promesa que hizo en un momento emocional. Un documento legal, firmado, certificado, completamente claro. Tú lo influenciaste», acusó. «Mientras estaba enfermo lo manipulaste, lo convenciste de que cambiara su testamento». «No lo hice», dije, muy calmada. «De hecho, ni siquiera sabía qué había hecho hasta después de que murió. Tu padre hizo esto solo, en privado, con su abogado, porque te conoce, porque sabía exactamente quién eres y porque quería asegurarme de que nunca fuera vulnerable». Luego saqué los otros documentos, los que Roberto había compilado sobre las actividades financieras cuestionables de Fernando. Vi cómo el color se drenaba de su cara cuando comenzó a leer. Vio los nombres de las personas de las que había estado sacando dinero, las inversiones no autorizadas, los esquemas que bordeaban la ilegalidad. «Si intentas desafiar el testamento», dije tranquilamente, con un tono que no sabía que podía usar, «o si intentas hacer cualquier cosa para interferir conmigo, he sido instruida por el abogado de tu padre para compartir estos documentos con las autoridades, con la fiscalía, con los clientes cuyos fondos mal utilizaste. Depende de ti decidir si quieres arriesgar eso». Fernando salió de la casa en silencio. No dijo adiós, no dijo nada. Solo salió, con Daniela a su lado, quien ahora lo miraba con una mezcla de desdén y decepción. Porque Daniela, en toda su amoralidad, al menos entendía cuando había perdido una apuesta. Y Fernando definitivamente había perdido. Nunca lo volví a ver de la misma manera. Y honestamente, no lo volví a ver en persona durante muchos años. Los meses que siguieron fueron una revelación lenta. Cuando comencé a trabajar con el licenciado Morales para entender completamente lo que Roberto me había dejado, me di cuenta de cuánto había subestimado a mi marido. No solo en términos de dinero, aunque el dinero era significativo y cambiador de vidas, sino en su comprensión profunda de quién era yo, de quién podría llegar a ser si alguna vez tenía la oportunidad. Roberto había dejado instrucciones, no solo instrucciones legales,
sino cartas personales dirigidas a mí, distribuidas en el sobre, que debería leer a lo largo de varios meses. En esas cartas hablaba sobre cosas que quería que hiciera, viajes que quería que tomara, educación que quería que persiguiera, sueños que había subestimado porque había estado demasiado ocupada siendo una buena esposa, una buena madre, una buena muchacha. Una de las cartas decía: «Siempre quisiste aprender francés, siempre lo quisiste. Te lo escuché decir hace años cuando veíamos una película francesa. Yo quería llevarte a París. Ahora puedes ir. Ve, varias veces si quieres. Aprende el idioma. Vive en París durante 3 meses si quieres. La vida es demasiado corta para no vivirla completamente». Otra decía: «Recuerdo cuando dijiste que te gustaría escribir historias, que no sabías dónde empezar. Ahora tienes tiempo. Ahora tienes dinero. Puedes escribir. Puedes vivir como escritora. Nada más tiene que importar si no quieres que importe». Usé el dinero para hacer esas cosas. Viajé a España durante 6 semanas, a la región de Castilla y León, caminando en ciudades medievales que ni siquiera sabía que existían. Toledo, Segovia, Ávila. Ciudades que parecían sacadas de otro siglo, que parecían contener toda la historia de España en sus calles estrechas. Tomé clases de historia del arte en una universidad local. Hice amigas, mujeres de mi edad que también estaban descubriendo quiénes eran, que también estaban reinventándose, que también estaban tratando de averiguar qué querían hacer con el tiempo que les quedaba. Comí alimentos que nunca había probado, vino tinto que me hacía llorar, queso que sabía a edades, pan que era casi sagrado. Cosas simples que en México no eran simples, que eran transformativas. Y durante la primera vez en 42 años, pasé tiempo completamente y totalmente sola, responsable de nada más que de mí misma, sin Fernando, sin Roberto, sin mi madre que cuidar, sin mi hermana que apoyar, solo yo, caminando por calles de piedra, descubriendo quién era cuando no era responsable de ser nadie para nadie. No fue fácil. La soledad es pesada al principio, pero lentamente durante esas 6 semanas la soledad se convirtió en libertad. Cuando regresé a México, renové la casa. No para venderla, sino para que fuera completamente mía. Para quitarle a Roberto de ella, si eso tiene sentido. Para hacerla mía. Cambié los colores de las paredes, que habían sido los mismos durante 30 años. Un beige neutro que a Roberto le gustaba porque era calmante. Ahora son colores vibrantes. Verde oceánico en la sala de estar. Azul profundo en la biblioteca. Terracota en la cocina. Colores que me hacían sentir viva. Instalé nuevas ventanas que dejan entrar la luz diferente. Creé un estudio que siempre había querido, pero que nunca había parecido importante porque tenía que ocuparme de la familia. Una habitación entera dedicada a escribir, con una ventana que ve el jardín. Y en el sótano, donde Fernando había esperado encontrar tesoros, creé una biblioteca. Una habitación entera transformada, un lugar hermoso con paredes forradas de librerías de piso a techo, un sofá de terciopelo rojo, lámparas cálidas que iluminan los libros, el olor de libros antiguos y nuevos, de historia y futuro. Un lugar donde podía sentarme y leer, y a veces simplemente pensar en mi marido y en su amor silencioso. Fernando, mientras tanto, tuvo que enfrentar la realidad de ser propietario de una casa con una deuda masiva. No podía simplemente decir que no quería. El testamento lo obligaba. Era suyo, legalmente, completamente,
con toda su carga. Lo vendió eventualmente, aproximadamente un año después del funeral. El proceso fue largo. Tuvo que encontrar un comprador que no supiera sobre la deuda. Tuvo que vender a menos del precio de mercado. Obtuvo dinero cuando finalmente se cerraron todos los documentos, pero no tanto como había esperado. Lo suficiente para comenzar de nuevo, pero no lo suficiente para vivir como había planeado. No lo suficiente para ser el hombre rico que imaginaba que sería. Y última que escuché, él y Daniela se habían divorciado. Aparentemente, una vez que Fernando ya no era el heredero de una mansión valiosa en las lomas de Chapultepec, Daniela encontró poco en qué interesarse. El divorcio fue amargo. Fernando tuvo que pagarle dinero. El dinero que obtuvo de la venta de la casa. Ironía perfecta. La justicia poética es una cosa hermosa. Pero esto no es realmente una historia sobre la justicia poética, al menos no solo eso. Es una historia sobre un hombre que amaba a su esposa tanto que, incluso cuando estaba muriendo, incluso cuando su cuerpo se descomponía lentamente por la enfermedad, estaba pensando en cómo protegerla, en cómo asegurarme de que yo estuviera segura, que fuera libre, que viviera. Es una historia sobre el poder de los documentos, de los planes, de mirar hacia el futuro, incluso cuando el futuro se está acercando rápidamente. Es una historia sobre tomarse el tiempo para asegurar que los que amas tengan lo que necesitan. Es una historia sobre descubrir quién eres realmente cuando finalmente se te da la oportunidad de ser solo tú. Ahora tengo 68 años. Vivo sola en la casa en las lomas de Chapultepec, no porque no tenga familia, sino porque elegí vivir sola. Mi hermana vive cerca y comemos juntas cada domingo. Tenemos conversaciones largas. Reímos sobre cosas que habríamos encontrado ofensivas hace años. Tengo amigas que conocí después de la muerte de Roberto. Amigas que no me conocen como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino simplemente como Carmen. Tengo un círculo de lectura que se reúne en mi biblioteca cada jueves. Las mujeres de diferentes edades, diferentes historias, diferentes sueños, todas reunidas alrededor de libros y té. Tengo clases de tango una vez a la semana, enseñadas por un profesor argentino que es demasiado guapo para ser saludable. Tengo una vida que antes solo era un sueño. Y cada mañana, cuando me despierto, pienso en mi marido. Pienso en cómo vio algo en mí que yo no había visto en mí misma. Pienso en cómo se tomó el tiempo para planificar, incluso mientras moría, incluso mientras su cuerpo se descomponía, incluso mientras el tiempo se le acababa segundo a segundo. Se tomó el tiempo para construir un futuro para mí. Se tomó el tiempo para amarme de una manera que iba más allá de la vida. Las personas a menudo preguntan si siento remordimiento por cómo terminó Fernando, si siento culpa por las instrucciones que les di a los abogados sobre revelar sus esquemas financieros cuestionables si desafiaba el testamento. Y mi respuesta es siempre la misma. Fernando hizo sus elecciones, yo hice las mías. Mi marido hizo las suyas, y ahora todos vivimos con las consecuencias de esas elecciones. Lo que sí siento es gratitud. Gratitud por un hombre que me amó lo suficiente para pensar en mí después de su muerte. Gratitud por su inteligencia, su previsión, su capacidad de ver el futuro y protegerme en él. Y gratitud por la vida que ahora tengo, la vida que nunca habría imaginado que era posible. Porque la vida no siempre te da lo que esperas. A veces te da algo completamente diferente. A veces te da una segunda oportunidad.
A veces te da la oportunidad de empezar de nuevo, de ser quien siempre quisiste ser. Mi marido falleció un martes a las 3:15 de la tarde, pero en muchos sentidos fue ese mismo día, cuando Fernando exigió las llaves y yo me fui caminando con ellas en la mano, que mi vida realmente comenzó.